Gracias por todas esas palabras de agradecimiento, Josep, Ana María, todo el mundo, pero sobre todo por vuestra participación, por vuestro compartir, por vuestra energía, que yo creo que cuando atribuís a todo este proceso todos esos cambios que estáis experimentando en sí misma, evidentemente una parte importante de protagonismo la tenéis cada uno, cada una de vosotros, ¿no? Pero hay otra parte que es la energía que compartimos, la energía que se mueve en un grupo de personas que están orientadas hacia un mismo objetivo, aunque cada uno tenga el suyo, pero es avanzar un poquito más. Y a propósito de lo que decía Ana María ayer, os lo dije desde el principio, los hábitos no son una cuestión de grandes cambios radicales, a pesar de lo que la mayoría de la gente cree. Los hábitos son una cuestión de un 1% diario, pero sostenido en el tiempo. Y un 1% no es tan complicado de hacer cada día. Hay mucha gente que se pone excusas, justificaciones que le hacen creer que no puede hacerlo. Pero todos podemos hacer un granito de arena, un poquito cada día. Y ahí, si nos sostenemos en el tiempo, que eso es lo que cuesta, sostenerse en el tiempo, y a eso ayuda mucho un grupo de personas como el que estamos aquí, ahí es donde se empiezan a ver los resultados. Y los cambios duraderos no se producen normalmente de la noche a la mañana. Los cambios duraderos son los que entran sutilmente en nuestra vida y permanecen sutilmente para siempre en nuestra vida. Así que felicidades porque estáis haciendo un trabajo increíble. Muy posiblemente algunos de vosotros o de vosotras no seáis ni siquiera conscientes de la trascendencia que puede tener esto el resto de vuestras vidas. El que hagáis ejercicio el resto de vuestra vida, el que leáis el resto de vuestra vida, el que consumáis menos azúcar, el que dejes de fumar, tiene cambios muy significativos en toda una vida. Así que felicidades, mil gracias y vamos a por la tarea de hoy. ¿Qué quiero compartiros con vosotros? Hemos estado hablando de las primeras 3 leyes del cambio, que era hacerlo obvio, hacerlo atractivo y hacerlo sencillo. Y hoy vamos a hablar de la 4ª ley del cambio, hacerlo satisfactorio. Y aparentemente esto puede resultar, bueno, tampoco tiene tanta trascendencia que sea más satisfactorio o menos, ¿no? Porque al final, si es una conducta que no quiero hacer, pues no me va a resultar satisfactorio. Eso es lo primero que nos puede decir nuestra mente, ¿no? Para que veáis la trascendencia y cómo se puede cambiar el rumbo de un grupo de personas, de una persona o de incluso una ciudad entera, os voy a poner el caso real, porque todos los casos que he compartido aquí son reales, no son inventados. El caso de una acción que se llevó en el año 1990 a través de una persona que se llama Stephen Lavey. Era un servidor público del sector de la salud que, bueno, trasladó su ciudad y por un tiempo se fue a una ciudad de Pakistán que se llama Karachi, ¿no? ¿Qué se encontró allí? Era una de las ciudades más pobladas de Pakistán, muy poblada, muy masificada. Y bueno, pues era el centro económico de Pakistán en esa década, la década de los 90, ¿no? Había mucho medio de transporte, todo muy desorganizado, porque claro, Pakistán no es un país tan desarrollado como puedan ser cualquiera de los países de nuestro entorno. Y bueno, ¿qué encontraron allí? Pues que más del 60% de la población que vivía allí lo hacía en asentamientos ilegales, en barrios marginales, hacían las viviendas con cartones, con trozos de hormigón que encontraban por cualquier sitio, muchísima gente hacinada y por supuesto no había suministro de electricidad, no había agua potable como tal, red de agua potable, aunque sí tenían agua. ¿Y qué pasaba? Pues que en la época donde hacía mucho calor, donde las temperaturas eran muy elevadas, aquello era un caos de polvo, suciedad, y cuando llovía era una densidad de lodo, de mosquitos, cuando refrescaba un poco, y era una fuente de enfermedades, ¿no?, entre la población, aparte de que había demasiada gente, había superpoblación, ¿no? Claro, en esa afluencia de enfermedades, Lavi y su equipo empezaron a pensar qué podían hacer para cambiar aquello, ¿no? Porque no había higiene, porque todo estaba fatal. Y empezaron a educar a la población de esta ciudad, de Karachi, diciéndole la importancia de la higiene, ¿no? Empezaron a mentalizar a la gente y ya todo el mundo sabía que la higiene era importante. Le suministraron pastillas de jabón para que se lavaran todos los días como mínimo las manos. Y a pesar de que ya todo el mundo sabía la importancia que aquello tenía, no se conseguían grandes resultados.
¿Por qué? Pues porque había gente que un día se le olvidaba, que otro día lo único que hacía era poner las manos bajo el agua 5 segundos y fuera, ni siquiera se ponía el jabón. Otras veces uno se lavaba una mano y la otra no. O incluso otras veces sí que se lavaban, pero no lo hacían justo antes de tocar los alimentos, ¿no? Y por ahí venían los virus, bacterias, etcétera, ¿no? Problemas gastrointestinales, todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Gaby y su equipo se puso en contacto con una empresa que se dedicaba, entre otras cosas, a fabricar jabón, y lo que hicieron fue llevarle lo que para ellos era un jabón de lujo. ¿En qué consistía este jabón? Ya no era la pastilla de jabón de toda la vida, sino que le llevaron un jabón en gel que tenía dos cualidades que lo hacían muy satisfactorio. Una de ellas es que cuando tú te ponías el jabón en las manos se generaba mucha espuma y era muy agradable ver cómo se generaba tantísima espuma. Y la otra cualidad es que tenía un aroma muy agradable, un perfume muy agradable. ¿Qué pasó? Que le dieron el jabón a esta gente, al igual que le habían dado antes las pastillas de jabón, y increíblemente todo el mundo empezó a lavarse las manos, cosa que no habían conseguido anteriormente con toda la educación que habían dado, habiéndole suministrado igualmente gratuitamente el jabón, todo. En el transcurso de tan solo unos meses os voy a leer los datos que consiguieron. La tasa de diarrea disminuyó un 52%, la neumonía disminuyó un 48% y el impétigo, que es una infección bacterial de la piel, disminuyó un 35% en tan solo unos meses, por el simple hecho de lavarse las manos con ese jabón que ya sí le resultaba satisfactoria a la población de esa ciudad, ¿no? ¿Cuáles fueron los efectos a largo plazo? Fueron aún mayores, porque esta persona, Lavi y su equipo, volvieron 6 años después y más del 95% de las familias a las que se le había regalado el jabón y que se le había animado a lavarse las manos ya tenían un lugar destinado para lavarse. Ya lo habían convertido en un hábito, ¿no? Y esto es lo que hace, esto es un mero ejemplo real de lo que hace el hacer una conducta satisfactoria, el aplicar la cuarta ley del cambio de los hábitos, ¿no? Hacerlo satisfactorio, ¿no? Somos más proclives a repetir aquellas conductas que son satisfactorias que aquellas que no lo son. Y esto es completamente lógico, porque recordad, biológicamente estamos diseñados para acercarnos al placer, aquello que nos produce placer, satisfacción, de aquello otro que no nos resulta placentero o que nos resulta incómodo, ¿no? Si algo es agradable, nuestro cerebro simplemente nos dice repítelo otra vez, así de simple, y no tenemos que poner ninguna fuerza de voluntad, esfuerzo ni nada. Así que la reflexión de hoy es ¿cómo puedo hacer más agradable mi conducta, mi hábito? Esa es la reflexión, porque si una experiencia no es satisfactoria, tenemos muy pocas razones para repetirla, pero si es satisfactoria, todo lo cambia, todo se hace más fácil, ¿no? Entonces, la regla cardinal de todo cambio de conducta es que lo que se recompensa se repite y lo que se castiga se evita. Nos cuesta mucho hacerlo, ¿no? Y con esto completamos las 4 leyes de la conducta, las 4 leyes de la implantación o el mantenimiento del hábito. Pero fijaos, las 3 primeras leyes, que eran hacerlo obvio, hacerlo atractivo y hacerlo sencillo, lo que hacen es que se repita la conducta en ese momento, una vez. Pero esta cuarta ley, esta ley de hacerlo satisfactorio, lo que hace es que se repita una próxima vez. Porque esta gente cuando se ponía el jabón en las manos, lo que querían era repetirlo más. Y por eso terminaron haciéndolo. Así que todo tiene su importancia, claro que sí, pero es muy importante comprender el porqué de las cosas, el cómo nos beneficia una ley o la otra, el hacer una cosa o no hacerla, el hacerla de una manera o hacerla de otra totalmente diferente. Y esto es lo que estamos haciendo aquí día a día, que comprendamos qué importancia tiene el funcionamiento de nuestro cerebro, qué es lo que necesitamos hacer o qué es lo que necesitamos no hacer. Cómo hacerlo más fácil, cómo hacerlo más obvio, cómo hacerlo más sencillo y cómo hacerlo más satisfactorio, ¿no? Pero hay una última clave de esta ley de hacerlo satisfactorio o insatisfactorio para aquellos hábitos dañinos que queremos retirar de nuestra vida. Y es que hay un requisito en esa satisfacción. No vale cualquier satisfacción. ¿Sabéis cuál es? El que esa satisfacción sea inmediata, justo cuando estamos llevando a cabo la conducta. Si el jabón tuviera el efecto beneficioso 3 horas más tarde, esa sensación de satisfacción 3 horas más tarde, muy probablemente no se repetiría. ¿De acuerdo? O costaría más repetirlo. Así que esta es la reflexión de hoy. Vamos a terminar con lo que sucedió ayer. Ayer todos cumplimos con nuestra conducta.
De las únicas personas que no tenemos conocimiento fue María, fue Iván Castillo. Josep nos puso ayer al día en la sesión en directo, que va muy bien, haciéndolo todos los días, o sea que le completaremos todos los puntos. Y Esther, que nos lo dice más adelante. Ayer era la única que parece que se le olvidó decírnoslo, pero estoy convencida que también lo hizo, fue Ceci. Así que vamos a seguir, va a seguir completando este reto, al que ya le queda muy poquito, apenas termina esta semana, otra más y algún día de la siguiente, y vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir contribuyendo a que nuestra identidad se consolide como esas personas que hacen eso que quieren hacer. Vamos, que se puede. Eso.